Isaías se reclinó en su silla de oficina mirando los informes frente a él. 11 restaurantes. Su padre había construido la empresa desde cero, pero después de su muerte, Isaías había heredado todo. Al principio, confiaba en que los gerentes manejaran las cosas sin problemas, pero últimamente las quejas se habían acumulado. Servicio lento, personal grosero, empleados que renunciaban sin previo aviso. Había asistido a suficientes reuniones con excusas y garantías. Algo no cuadraba. Isaías ya no se iba a sentar detrás de un escritorio. Necesitaba ver por sí mismo lo que estaba sucediendo. 3 días después, entró en uno de los locales con un polo barato, jeans viejos y una gorra de béisbol calada hasta la cara. Se había dejado crecer la barba y usaba anteojos de montura gruesa. Nadie en este restaurante en particular lo había conocido en persona. La mayoría de los empleados solo conocían su nombre por los correos electrónicos de la empresa. Se deslizó en una cabina cerca de la parte de atrás observando el flujo de los restaurantes. Las mesas estaban desordenadas. Los clientes esperaban demasiado para que les sirvieran algo y el personal parecía exhausto. Una camarera, una mujer joven con cabello castaño rojizo atado en una cola de caballo, se acercó con un tono cansado pero educado. Sonrisa: hola, bienvenido, ¿qué puedo traerte? Aisae miró su etiqueta con su nombre. Amber pidió una comida sencilla y un café manteniendo su voz neutral. Ella asintió garabateándolo antes de apresurarse a la cocina. Él la observó mientras trabajaba. No solo estaba sirviendo mesas, también las estaba limpiando, llevando comida, rellenando bebidas. Apenas tuvo tiempo de detenerse. Mientras tanto, un hombre con uniforme de gerente estaba parado cerca de la parte de atrás, desplazándose en su teléfono. Solo se movió cuando un cliente se quejó. La comida de Aisae llegó tarde y no era culpa de Amber. La cocina era lenta y tenía demasiadas mesas. Era peor de lo que esperaba. Mientras tomaba un sorbo de su café, miró para ver a Amber parada cerca de la estación de bebidas. Su espalda estaba vuelta hacia el comedor. Se limpió la cara rápidamente, hombros tensos. Estaba llorando. Aisae sintió que algo se retorcía en su pecho. Algo estaba muy mal aquí. Aisae mantuvo su atención en Amber mientras ella se secó la cara rápidamente, cuadró los hombros y se giró hacia el comedor. Lo que fuera que hubiera sucedido, no quería que nadie lo viera, pero él lo había visto y no estaba dispuesto a una mano mientras saludaba a un nuevo cliente con la otra. El restaurante tenía poco personal, cualquiera podía verlo, pero no era solo la carga de trabajo lo que le preocupaba. Algo estaba drenando la vida de este lugar. Su comida se había enfriado. Pero él no estaba allí para comer. Le hizo señas a Amber para que se detuviera. Cuando pasó de nuevo, ella dudó por un segundo. Antes de acercarse, mantuvo su tono casual. Pareces que estás manejando todo el lugar tú sola. Soltó una breve risa, pero no había humor en eso. Se siente como la mayoría de los días. Antes de que pudiera preguntar más, una voz aguda cortó la habitación. Amber Mesa Fez había estado esperando 10 minutos para que sus bebidas se movieran más rápido. Aisae giró la cabeza ligeramente para ver al hombre con el uniforme de gerente, el mismo que había estado pegado a su teléfono antes. Su expresión era impaciente, sus brazos cruzados como si estuviera supervisando a un grupo de niños en lugar de empleados. La mandíbula de Amber se tensó, pero asintió y se apresuró a irse. El estómago de Aisae asintió. Había manejado gente antes. Los verdaderos líderes no hablaban así con sus equipos. Se quedó otra hora observando los patrones. La cocina estaba baja no por los cocineros, sino porque tenían poco personal. Los camareros cubrían más mesas de las que debían y el gerente apenas movía un dedo a menos que fuera para gritar órdenes. Pero la peor parte llegó cuando un camarero que Aisae no había visto antes se acercó silenciosamente a Amber cerca de la estación de bebidas. Escuché lo que te dijo antes, el joven susurró. ¿Estás bien? Amber no levantó la vista mientras tomaba una foto de agua. Está bien. La cara del camarero se oscureció. No está bien. No debería estar hablándote así. El agarre de Aisae en su taza de café se apretó. Amber exhaló. No puedo permitirme perder este trabajo. El camarero dudó y luego se alejó, sus hombros tensos. Aisae había visto suficiente. No era solo estrés, no era solo falta de personal. Había algo más profundo, algo tóxico en la forma en que se manejaba este lugar. Dejó efectivo en la mesa y se fue sin terminar su comida, pero no iría muy lejos. A la mañana siguiente regresó, pero esta vez era un empleado. El proceso de solicitud había sido demasiado fácil. Estaban desesperados por personal.
contratando a cualquiera que pudiera comenzar de inmediato. Había dado un apellido falso y nadie. Las soluciones que ofreció culpan al increíble Rick, murmuró cuando les devolvieron un plato. Ustedes no pueden hacer nada bien. Isaac mantuvo la cabeza gacha rechinando los dientes cuando terminó su turno todo su cuerpo y no había hecho este tipo de trabajo en años y se notaba, pero no estaba allí para estar cómodo. Mientras se limpiaba las manos con una toalla atrapó a Amber sentada cerca de la salida trasera mirando su teléfono. Ella parecía agotada. Él se sentó cerca fingiendo revisar su propio teléfono. Ella no levantó la vista. ¿Eres nuevo, verdad? Sí, primer día. Ella asintió. Bienvenido al caos. Isaac dudó antes de hablar. Tenía que tener cuidado con sus palabras. Ha estado trabajando aquí demasiado tiempo, murmuró. Él esperó dándole espacio. Ella suspiró frotándose las sienes. Honestamente solía amar este trabajo, pero desde entonces lo había reconocido. De la oficina corporativa al mediodía estaba en la cocina, lavando platos y escuchando el personal de la cocina. Trabajaba duro, pero la tensión era obvia. Los pedidos se acumulaban y cuando ocurrían errores, el gerente cuyo nombre Isaac había aprendido era Rick. No ofreció. Rick tomó el control. Ella negó con la cabeza. Todo es diferente. La gente renuncia todo el tiempo. Siempre tenemos poco personal. Y él se detuvo como si se diera cuenta de que estaba diciendo demasiado. Isaac mantuvo su voz. Incluso él. Lo que Amber dudó, luego en voz baja, ella dijo, él empuja a la gente hasta que se rompen y si dices algo, encuentra una manera de hacerte miserable. El estómago de Isaac se tensó. Sospechaba que Rick era un mal gerente, pero esto era peor de lo que pensaba. Amber se puso de pie forzando una sonrisa cansada. Pero bueno, bienvenido a bordo. Se alejó antes de que él pudiera responder. Isaac se apoyó contra la pared. Había visto suficiente. Pero aún no era el momento de rebelarse. No hasta que tuviera todo lo que necesitaba. Isaac llegó para su segundo turno con un plan. Ahora que había visto la disfunción de primera mano, necesitaba esforzarse más. Tenía que ver hasta dónde llegaba la influencia de Rick. La cocina ya estaba atrás cuando entró. Los cocineros trabajaban en un ritmo estricto, pero no había suficientes. Los pedidos se acumulaban y la tensión era espesa. Isaac se deslizó en su lugar en la estación de lavado de platos, manteniendo la cabeza gacha. Escuchando la voz de Rick llegó desde el frente, aguda e impaciente. No estaba dando y Rick debió haberlo escuchado porque irrumpió en la parte trasera de Isaac. Isaac lo vio claramente ahora. Rick no era solo un incompetente. Controlaba este lugar a través de la intimidación. Para cuando terminó el turno de Isaac, había visto suficiente. El restaurante estaba operando bajo miedo. Los empleados no solo estaban sobrecargados de trabajo, tenían miedo de las represalias. Por eso Amber no había hablado. Por eso el personal de cocina permaneció en silencio. Isaac había construido esta empresa para ser diferente y ahora un hombre la estaba llevando a la ruina. No podía permitir que continuara. Al día siguiente llegó no como empleado, sino como él mismo. Caminó por las puertas principales con una camisa nítida y pantalones, su atuendo habitual para reuniones corporativas. La energía en el restaurante era diferente. Los empleados estaban demasiado ocupados para notarlo al principio, pero cuando Rick lo vio, su rostro cambió de confusión a reconocimiento y luego a algo más frío. Isaac no le dio la oportunidad de reaccionar. Caminó directamente al centro del restaurante y habló lo suficientemente alto para que todo el personal lo escuchara. Todos detengan lo que están haciendo. La sala se quedó quieta. Los meseros se congelaron a medio paso. Los clientes levantaron la vista de sus comidas. El personal de cocina miró desde atrás. Isaías volvió su mirada hacia Rick. Tenemos que hablar. La expresión expresa de Rick apenas cambió, pero su postura se endureció. Señor, si necesitaba algo, podría haberlo programado. Observó cómo Rick se detenía frente al cocinero con los brazos cruzados. ¿Qué acabas de decir? El cocinero no levantó la vista. Nada. Rick se inclinó. Eso es lo que pensé. El aire en la cocina se sentía pesado. Los hombros del cocinero se tensaron. Su agarre se apretaba sobre la espátula. Isaac reconoció eso. Sentía la frustración de estar acorralado sin salida. Rick dejó que el silencio se arrastrara antes de dar un paso atrás. Recompóngase. Luego giró sobre sus talones y salió. En el momento en que se fue, el cocinero exhaló sacudiendo la cabeza.
Asignando culpas, un mesero había confundido un pedido y en lugar de corregirlo, Rick estaba haciendo una escena. Isaiah vio cómo reaccionaba la gente. Nadie discutió, nadie se resistió. Simplemente absorbieron las críticas y se movieron más rápido. El personal de cocina intercambió miradas, pero siguió trabajando. Luego algo cambió, un cocinero, un hombre de unos 40 años con ojos cansados, murmuró algo en voz baja mientras raspaba una hamburguesa quemada de la parrilla. Vi miedo en este personal cuando deberían haber tenido apoyo. Su voz era controlada pero firme. Así no es como funciona esta empresa. La boca de Rick se abrió y luego se cerró. Miró a los empleados y luego a Isaiah. Solo estaba imponiendo estándares al quebrantar a las personas. La voz de Isaiah se agudizó. Eso no es liderazgo, eso es control. Y termina hoy. Rick se enderezó, tratando de salvar su autoridad con el debido respeto. No ves lo que pasa todos los días, no entiendes lo que se necesita para mantener las cosas funcionando. Los ojos de Isaiah permanecieron fijos en él. Entiendo exactamente lo que se necesita y entiendo que has estado usando esta posición para hacerles la vida imposible a las personas. Se giró hacia el personal. Si alguien aquí ha sido maltratado ahora, es el momento de hablar. Por un momento nadie habló. Entonces Amber dio un paso adelante. Su voz era firme. Tiene razón. Miró a Rick y luego a Isaiah. La gente renuncia por su culpa. Siempre tenemos poco personal porque nadie quiere quedarse y los que lo hacen. Ella dudó y luego siguió adelante. Los que se quedan solo sobreviven. Otra voz siguió al cocinero de la noche anterior. He estado aquí durante años. Nunca fue así antes de que otros murmuraran en un gesto. El rostro de Rick palideció. Su confianza se había ido. Isaías no dejó que el momento se prolongara. Rick, terminaste aquí. Rick comenzó a protestar. Pero Isaiah ya había recurrido a un empleado superior cercano para llamar a recursos humanos y procesar su despido de inmediato. La compostura de Rick se quebró. No puedes. Simplemente puedo y lo acabo de hacer. No entiendo. Isaías dio un paso adelante. Vi a los empleados esforzándose mientras tú te quedabas ahí parado. Te vi hablar con condescendencia a las personas en lugar de guiarlas. Una reunión. Isaías lo interrumpió. Ya tuve mi reunión. He pasado los últimos 2 días trabajando aquí. Dejó que las palabras se asentaran. Lo he visto. Todo el silencio en el restaurante se profundizó. Los empleados intercambiaron miradas procesando lo que acababa de decir. La confianza de Rick vaciló. El tono de Isaías no dejaba lugar a discusión. Rick se quedó allí aturdido y luego, sin decir otra palabra, agarró sus cosas y salió del restaurante. Estaba en silencio. Isaías se volvió hacia el personal. Las cosas cambian hoy. Traeremos más ayuda. Estamos reestructurando la administración, y de ahora en adelante, este será un lugar donde la gente quiera trabajar, no donde se vea obligada a soportar. No se iría hasta que supieran exactamente qué sería eso. Reuniendo a todos cerca de la parte de atrás, mantuvo su tono mesurado. El trabajo ya había pasado por suficiente incertidumbre. Necesitaban claridad. Ahora lo expuso. Nueva gerencia vendría. La contratación sería una prioridad y la corporación estaría realizando registros directos en el futuro. Dejó en claro que nadie tendría que soportar lo que tuvieron con Rick nunca más. El personal escuchó, algunos asintiendo, otros solo observando. Todavía cauteloso, se le entendió que la confianza se ganaba. No se daba. Cuando la reunión terminó, Amber se quedó cerca del costado, brazos cruzados, pero los hombros ya no estaban tan tensos como antes. Isaiah captó su mirada y le hizo un gesto para que se quedara. Entraron en la cocina más tranquila, lejos de los demás. Ella lo estudió, su expresión ilegible. Él le preguntó si estaba bien. Ella dudó antes de responder. No hubo alivio inmediato. Ninguna ola dramática de gratitud, solo agotamiento que no desapareció. De la noche a la mañana había admitido que todavía estaba procesando todo. Se había estado aferrando a tanto estrés durante tanto tiempo que incluso ahora, con Rick desaparecido, no se sentía real. Isaías no ofreció garantías vacías. Le dijo que los cambios no serían solo promesas, serían ajustes reales. Le preguntó qué necesitaba para sentirse segura y apoyada en su trabajo. Eso la hizo detenerse. Nadie le había preguntado eso antes. Pensó por un momento y luego habló. Quería atención, quería una gerencia que realmente trabajara junto con el equipo, no por encima de ellos. Quería suficiente personal para que nadie estuviera sobrecargado en cada turno. Pero más que nada, quería saber que si alguna vez llegaba otro gerente como Rick, habría una manera de responsabilizarlos. Isaías consideró que
Le dijo que seguir adelante. Algo más alivio. Amber encontró su mirada y por primera vez no parecía agotada, parecía esperanzada. Isaac asintió con la cabeza antes de caminar hacia la parte de atrás. Tenía trabajo que hacer. Isaac se quedó en el restaurante mucho después de que Rick se fue. El personal estaba conmocionado, todavía procesando todo, pero había un cambio innegable en el aire. Las conversaciones eran más tranquilas, movimientos más cautelosos, como si nadie estuviera seguro de lo que vendría. Después cuando la tensión en la sala cambió, no hubo celebración, pero sí los empleados tendrían acceso directo a la empresa a través de un sistema de denuncia anónimo. Si algo iba mal, no tendrían que sufrir en silencio. Amber asintió. Algo de la tensión en su postura se alivió. No sonreía, pero por primera vez parecía creer que las cosas podrían cambiar. Isaac salió del restaurante esa noche. Sabía que su trabajo no había terminado. Arreglar una ubicación no arreglaría toda la empresa. Si a Rick se le hubiera permitido dirigir las cosas sin control durante tanto tiempo, ¿cuántos otros gerentes operaban de la misma manera? A la mañana siguiente, convocó una reunión de emergencia de liderazgo en la sede. Todos los gerentes regionales, todos los funcionarios corporativos, todos estaban allí. Expuso todo lo que había visto. La disfunción, el maltrato, el miedo. No lo edulcoró. Su padre había construido esta empresa sobre el respeto y la integridad, y esa fundación había sido ignorada durante demasiado tiempo. Eso estaba terminando ahora. A partir de ese momento, todos los restaurantes serían auditados no solo financieramente, sino estructuralmente. Todos los gerentes serían evaluados no solo por las métricas de rendimiento, sino también por los comentarios de los empleados. El personal tendría voz y se esperaría que el liderazgo escuchara. Algunos en la sala se movieron incómodos. Otros asintieron, entendiendo el peso de lo que se decía. Uno de los gerentes regionales dudó. Antes de hablar, admitieron que habían escuchado quejas sobre Rick antes, pero habían asumido que eran solo frustraciones normales en el lugar de trabajo. La mandíbula de Isaac se tensó. Ese era el problema. Mucha gente había desestimado los problemas reales porque no eran ellos quienes los experimentaban de primera mano. Por eso se había infiltrado. Por eso era necesario el cambio. La reunión terminó con directivas claras, investigaciones, reestructuración y un enfoque renovado en apoyar a los empleados en las semanas siguientes. Los cambios no fueron solo teóricos. Las nuevas contrataciones llenaron los vacíos en lugares con poco personal. Los gerentes tóxicos fueron reentrenados o removidos. Los empleados que habían sido pasados por alto tuvieron oportunidades de ascender. Amber fue una de ellas. Cuando Isaac regresó al restaurante, las ventanas detrás de él, la larga mesa de caoba estaba llena de gerentes regionales. Sus rostros eran una mezcla de anticipación e inquietud. El último mes había sido un torbellino de reestructuración y ahora era el momento de evaluar el impacto. El retrato de su padre colgaba en la pared opuesta. Un recordatorio silencioso del legado que estaba protegiendo. Isaac juntó las manos sobre la mesa, esperando un momento antes de hablar. Los informes estaban en. La rotación de empleados había disminuido significativamente. Los puntajes de satisfacción del cliente estaban mejor. Insegura si quería la responsabilidad, pero después de ver los cambios de primera mano, aceptó que el restaurante era diferente ahora. No era perfecto, pero mejor. La energía había cambiado, el peso del miedo reemplazado por algo más ligero. Isaac se sentó en una cabina cerca de la parte de atrás, viendo el lugar funcionar sin caos, sin agotamiento grabado en la cara de cada trabajador. Cuando Amber pasó, ella dio un pequeño asentimiento, no un gracias, no un reconocimiento dramático, solo una comprensión silenciosa que fue suficiente. Isaac había construido esta empresa con los valores de su padre en mente. Se había permitido olvidar eso por un tiempo, confiando en que otros mantendrían los mismos estándares. No volvería a cometer ese error. Isaac entró en la sala de conferencias, el horizonte de la ciudad extendiéndose más allá del piso hasta el techo. Los ingresos en varias ubicaciones se habían estabilizado después de meses de descenso, pero los números por sí solos no contaban la historia completa. Isaac no estaba interesado en las hojas de cálculo hoy. Quería escuchar directamente de las personas que habían estado en el terreno. Uno de los gerentes regionales,
una mujer de unos 50 años con ojos agudos. Se inclinó hacia adelante. Había sido una de las pocas que abrazó por completo los cambios desde el principio. Describió cómo estaban. Respondiendo los empleados, muchos dudaban al principio, escépticos de que las cosas realmente mejoraran, pero a medida que pasaba el tiempo y veían que se tomaban medidas reales, la confianza había comenzado a reconstruirse. Otro gerente dudó antes de hablar, era más nuevo en la empresa, se había unido hace solo un año, su preocupación no era la moral, sino la eficiencia. Algunos restaurantes todavía estaban luchando con la falta de personal y, si bien la contratación había mejorado, no fue una solución de la noche a la mañana. Quería saber qué se podía hacer para acelerar el proceso sin comprometer la calidad. Isaiah escuchó atentamente. Estos eran el tipo de discusiones que quería, problemas reales. No excusas. Les aseguró que el reclutamiento seguiría siendo una prioridad. Pero enfatizó que apresurar las contrataciones sin una investigación adecuada solo crearía más problemas en el futuro. Un gerente que había estado notablemente callado finalmente habló. Admitió que antes de la intervención de Isaiah no se había dado cuenta completamente de cuán profundos eran los problemas. Había asumido, como muchos otros, que las quejas eran solo las frustraciones habituales que vienen con el trabajo en restaurantes. Pero después de visitar sus ubicaciones con más frecuencia, hablando con los empleados más allá del nivel de gestión, había visto de primera mano cuánto daño podía causar un liderazgo sin control. Fue una admisión rara. Isaiah apreció la honestidad. La discusión continuó durante otra hora, con cada región proporcionando actualizaciones. Algunos restaurantes se habían adaptado rápidamente mientras que otros todavía luchaban. El cambio tomó tiempo. El objetivo no era la perfección de la noche a la mañana, era la consistencia y la responsabilidad. Una vez que terminó la reunión, Isaiah se quedó revisando notas adicionales. Su teléfono vibró a su lado. Era un mensaje de uno de los nuevos supervisores del distrito haciendo seguimiento a un problema en otra ubicación. Incluso con todo el progreso, todavía había trabajo por hacer. Más tarde esa noche, Isaiah visitó uno de los restaurantes que habían tardado en mejorar. Quería verlo por sí mismo, no solo escucharlo en los informes. En el momento en que entró, pudo sentir la diferencia. El ambiente no era tan tenso como en el primer lugar en el que había estado de incógnito, pero aún había una rigidez subyacente. Los empleados se movían eficientemente, pero había poco compromiso entre ellos. El gerente de turno, un hombre de unos 30 años, estaba manejando las operaciones del frente de la casa. No era negligente como Rick lo había sido, pero había una distancia notable entre él y el personal. Daba órdenes, se aseguraba de que las tareas se completaran, pero no había una conexión real allí. Isaiah observó durante un rato antes de apartar silenciosamente a un empleado de mucho tiempo. Le preguntó cómo habían ido las cosas desde que comenzaron los cambios. El empleado era cuidadoso con sus palabras, no estaba descontento, pero no estaba completamente convencido. Las cosas tampoco habían mejorado. Explicaron que, si bien el maltrato flagrante había cesado, todavía había una. Isaías asimiló la información y asintió. Era otra capa del problema. Arreglar los problemas obvios era solo el comienzo. Los cambios culturales tomaron más tiempo. Pasó las siguientes horas hablando con otros empleados. Una cultura persistente de indiferencia. Algunos gerentes todavía operaban bajo la vieja mentalidad donde se priorizaba la eficiencia sobre las personas. Recopilando información, cuando se fue, tenía una imagen más clara de lo que debía suceder a continuación. No se trataba solo de eliminar el liderazgo tóxico, se trataba de fomentar un liderazgo que realmente entendiera lo que significaba liderar. En su oficina, redactó una nueva iniciativa, una que se centraría en el desarrollo del liderazgo, no solo en la capacitación gerencial. Todos los gerentes, nuevos y existentes, estarían obligados a recibir capacitación práctica en cada función que supervisaran. Pasarían tiempo en la cocina, en el piso, manejando el servicio al cliente directamente. Si no supieran lo que era hacer el trabajo, no tenían por qué liderar a los que sí lo hicieron. El cambio no se trataba solo de eliminar lo malo, se trataba de construir algo mejor en su lugar.